Eric Becker es funcionario, fue funcionario de carrera diplomática, está jubilado como embajador, sigues vinculado como embajador jubilado, pero estuviste en muchos sitios. ¿En cuáles sitios? Fui embajador en Alemania Oriental, lo que fue la antigua Alemania comunista que desapareció. Fui embajador en Yugoslavia, que también desapareció. Y me tocó en ambos casos cerrar las respectivas embajadas. Estuve como embajador en Bulgaria y finalmente como embajador en la Alemania reunificada. Ahí estuve incluso 8 años seguidos, lo cual fue un Además tuviste alto rango en el ministerio, director de Cultura, ¿no? Fui director general de Relaciones Culturales, fui director adjunto de protocolo, fui el director encargado también de la información exterior. O sea que... Esta nota que veíamos en la última parte del segmento anterior del escándalo diplomático en Kenia, ojalá que no se dieran ese tipo de situaciones porque las embajadas cuidan mucho la presencia del país en donde está asignado, ¿no? Claro, es una pena que haya ocurrido eso, sumamente lamentable, porque precisamente las embajadas son la gran imagen que se presenta en cada uno de los países. Y cualquier escándalo de este tipo naturalmente daña toda la imagen del país. O sea además, un asesinato de una funcionaria de carrera, ¿no? Claro, muy lamentable eso. Hay que cuidar mucho el servicio exterior, ¿no? Darle muchísima labor profesional. Claro, la gente que esté representando a Venezuela debe ser gente con una cierta formación y además con un cierto amor por el país. Eso es una cosa fundamental. Pero sigues vinculado de todas maneras a la actividad diplomática internacional, porque ayer estuvimos en un buen acto de la Cámara Venezolano-Alemana, sí, con música clásica y con un encuentro entre relaciones comerciales, ¿no? Así es. Sí, esa es una parte también de la diplomacia, que es toda esa parte comercial, los intercambios. Y por eso es tan importante la presencia de las famosas cámaras bicamerales, o sea que Venezuela con cada uno de los demás países, o lo hay también regionales. Por ejemplo, hay una cámara venezolana europea que reúne a todos los países de la comunidad europea. Y ayer en el Salón Humboldt, que es una estructura muy linda que tienen ustedes, ¿no? Sí, en la Asociación Cultural Humboldt en San Bernardino, ahí se celebró los 60 años de existencia de la Cámara Venezolana Alemana, que de verdad que ha hecho muchísimo pues, por el intercambio entre Alemania y Venezuela en materia comercial y muchas experiencias. Ha habido muchísima gente de Venezuela que a través de ese mecanismo se ha formado después en Alemania, venezolanos que han tenido pasantías en distintas industrias en Alemania y después regresan a Venezuela, traen el llamado know-how. Ramón Velázquez tiene un buen trabajo sobre unas zonas del país donde los alemanes han hecho mucho, ¿no? Exactamente, Ramón J. Velázquez, que fue presidente un pequeño tiempo en Venezuela, hace unos 16, 17 años, él ha escrito como buen tachirense, que es una obra llamada Los alemanes en el Táchira, porque realmente los alemanes en el Táchira fueron los que desarrollaron toda la industria del café, que se llevaba después a través del agua de Maracaibo, a través del puerto de La Ceiba, hacia Alemania. Hay que recordar que hasta el año 1915 Alemania fue el primer gran socio comercial que tenía Venezuela, y solo con la presencia de la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo la presencia del petróleo, la aparición del petróleo, es que entonces Estados Unidos pasó a ocupar esa posición. Habiendo tenido una experiencia larga en Europa, quería un comentario, pero vamos a ver la nota sobre el caso de Ucrania, lo que pasó con Crimea, la actitud de Rusia y la oposición que tiene la Unión Europea, la confrontación de Barack Obama con Putin, pero veamos la nota y queremos su criterio. El depuesto presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, indicó que realizar referendos regionales y no elecciones presidenciales anticipadas podrán mermar la crisis que atraviesan y conservar la soberanía y la integridad de Ucrania. Yanukovych añadió que vaciló al no contener apropiadamente las protestas en Kiev que lograron su salida del poder el pasado. Precisamente, Eric Becker, usted fue embajador en esos países. ¿Cómo entender esta situación tanto de la OTAN? Ya no está el Pacto de Varsovia, que unía a los países comunistas, ni está el Muro de Berlín, ni está todo lo que significó el comunismo. ¿Cómo explicar la preocupación de Occidente, sobre todo? Sí, en realidad es una preocupación que es para el mundo entero, hasta para Venezuela, ya lo voy a mencionar. El gran peligro que hay cuando lo que es ahorita Rusia, la antigua Unión Soviética, toma posesión de Crimea, como acaba de ocurrir hace un par de días atrás. El riesgo es que hay una serie de minorías rusas en otros lugares y en un momento dado, de repente Rusia puede venir y decir, bueno, vamos a tomar la población rusa que está en Letonia. Por ejemplo, una tercera parte de la población en Letonia es rusa, pero eso fue por un movimiento paulatino. Eso hasta se puede pensar en el caso de la China con el Tíbet, que paulatinamente se ha ido poblando más y más de población china frente a la población tibetana. Es el caso saharaui
allá en el África, con el caso de Marruecos, es un país que ha sido paulatinamente más y más poblado por marroquíes y en un momento dado, entonces el país propio ahí se convierte en una minoría. Y ¿puede cambiar entonces la geopolítica del mundo? totalmente, es el caso incluso de Venezuela, que en un momento dado se dijera, bueno, es que hay una minoría de repente de colombianos en el estado de Barinas, pongo tal cual ejemplo, se sabe que en Barinas hay poco a poco cada vez más población colombiana y en un momento dado Colombia pudiera decir, bueno, el estado de Barinas que pase a formar parte de Colombia, incluso que ni siquiera que esté colindando, es el caso, Crimea no colinda con Rusia, o sea que tiene que atravesar todo. O que una provincia pida mayor autonomía y anexarse a otro país. Exacto. Es precedente muy peligroso. Y ese es el precedente tan peligroso y eso es lo que le teme Estados Unidos. El mismo caso de Estados Unidos con México, en un momento dado, hay ciertos estados de los Estados Unidos que cada día tienen más población de origen hispano, mexicano, el caso de Texas, el caso... Aunque eran estados originalmente históricamente mexicanos que los quitó Estados Unidos. Sí, ¿no? y entonces en un momento dado, de pronto la mayoría en California, la mayoría en Texas, es mexicana y entonces dice, epa, vamos a regresar a México. Que fue un poco la excusa de Hitler también cuando invadió Checoslovaquia y a otras zonas porque eran muy alemanas, ¿no? Claro, es que era originalmente incluso, porque Checoslovaquia es un país que apenas surgió después de la Primera Guerra Mundial, se crió Checoslovaquia, pero era parte del Imperio Austrohúngaro y la mayoría de la población era de origen alemán, sobre todo en la región de los Sudetes. Y Hitler, entonces, en el año 37, pidió de que esa población de la República Checa de aquel entonces pasara otra vez al territorio alemán. Pero en otras regiones hay otros problemas, quería comentarios suyo también, es el caso de Egipto, ya no son problemas de ruptura territorial, pero de mal manejo de la democracia y que no terminan de llegar a un acuerdo definitivo. Veamos la situación de violencia y de confrontación que está sucediendo en Egipto. Embajador Becker, hay unas situaciones distintas porque en el caso de Egipto hay más el tema religioso, en el caso de Tailandia también lo cultural influye, pero el ansia de democracia y de cambio social, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo es el tema religioso. En los países árabes el tema religioso y a veces hasta medio tribal. Entonces, hay los fanatismos en realidad. El problema es que siempre el ser humano busca algún pretexto. Es el caso de Irlanda, como nos recuerda, entre protestantes y católicos, o es el problema lingüístico, pero siempre es una manera del ser humano descalificar al otro para él poderse afirmar. Ese es el problema de fondo. Ahora, Europa, y usted que es descendiente de europeos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo lograron borrar todas esas cicatrices y establecer de nuevo lo que es la gran democracia europea? Sí, felizmente ahí fueron la presencia de un Konrad Adenauer, de Robert Schuman y de Amintore Fanfani. Esos tres grandes europeos, ellos lograron realmente consolidar por primera vez, después de tantos siglos de guerra en Europa y destrucción sistemática, y han logrado dar un ejemplo increíble a la humanidad, como la comunidad europea, ahora formada por 28 naciones, conviven perfectamente, aunque tengan distintas lenguas, incluso hasta distintas religiones, etc. Esta mañana yo lo vi en un evento que estaba Vladimir Villegas también, y estuvimos invitados hablando de la mediación frente a la crisis venezolana, y se invocaba la posibilidad de que la Santa Sede interviniera como mediadora, como llamada en buenos oficios a trabajar por Venezuela. Sí, sería fabuloso. Incluso el actual secretario de Estado del Vaticano fue nuncio apostólico acá, Pietro Parolin. Conoce muy bien la realidad acá y pienso que él sería una maravillosa presencia acá para lograr un poco el acercamiento entre las partes. Por cierto, hoy se cumplen 9 años del fallecimiento de Juan Pablo II, uno de los papas que revolucionó más la Iglesia. Vamos a ver la nota y escuchar el comentario. El Papa Juan Pablo II cambió realmente la historia de la Iglesia. Se espera que Francisco siga en la misma dirección. Veamos la nota. En el año 1997, creo, o 96, la Madre San José de Choroní, que ¿Y qué representación tenías allí cuando fuiste a este acto? Yo era el embajador de Venezuela en Alemania y entonces fuimos invitados los embajadores venezolanos de toda Europa para acompañar al presidente de la República en ese momento. Primera venezolana que llegaba a los altares. Es la primera y única hasta ahora. Se espera que José Gregorio llegue también. José Gregorio, esperamos que sí, y creo que va a llegar. Finalmente, antes de despedirlo, la labor cultural que ustedes hacen, porque creo que participa con la Orquesta Sinfónica, ¿no? Sí, bueno, el movimiento de las orquestas sinfónicas, el gran movimiento creación del maestro José Antonio Abreu, realmente creo que es la mejor embajada que tiene Venezuela en el mundo entero. Es decir, lo que ha logrado José Antonio Abreu es algo maravilloso. Yo mismo soy actualmente el presidente de la Asociación Cultural Humboldt y tratamos siempre de colaborar con ese maravilloso movimiento que ya acaba de cumplir 38 años
de existencia. Se ha logrado no solamente salvar o rescatar cerca de 1 millón de jóvenes venezolanos, sino que ese es un movimiento que ha trascendido a Europa e incluso al lejano oriente, a los Estados Unidos, a toda América del Sur y Central. Se ha logrado consolidar movimientos equivalentes a la imagen del movimiento del sistema creado por Abreu aquí en Venezuela. La percepción del caso de Alemania de la orquesta juvenil y del movimiento juvenil venezolano. Fabuloso. Es más, incluso creo que Alemania es cuidado el país que desde un comienzo más apoyo le ha dado a este movimiento de José Antonio Abreu. Existen incluso una serie de convenios con varias universidades, con varias orquestas, el caso muy específico de Berlín, y puedo hasta anunciar hoy una especie, como dicen los periodistas de Tuazo, puede ser que Gustavo Dudamel sea el próximo sucesor de Sir Raymond Sadler como director de la famosa Orquesta Filarmónica de Berlín. O sea, eso sería una buena información, ¿no? Sí, sería un gran orgullo para toda Venezuela tener a un venezolano al frente de la que se considera la mejor orquesta del mundo. Bueno, sería interesantísimo. Con esta noticia lo despedimos al embajador Eric Becker. Becker es funcionario de carrera de la Cancillería, hoy embajador jubilado. Nosotros vamos a un corte, seguimos en otros escenarios internacionales y con otros análisis en profundidad. Ya regresamos.